Hola y bienvenidos a esta colección de videotutoriales sobre LibreOffice 3 que está orientada a usuarios profesionales, es decir, usuarios que van a utilizar el programa en entornos profesionales como pueden ser entornos corporativos, es decir, empresas, oficinas, y también para administraciones públicas, es decir, para funcionarios, para usuarios que trabajan para diferentes organismos de gobierno y que quieren utilizar software libre. El objetivo de este curso es demostrar que el software libre es capaz de hacer lo mismo que el software de pago y que las administraciones públicas podrían utilizar software libre en vez de software de pago, ahorrando el considerable dinero que ello supone con la compra de licencias, lo cual se traduce pues, en un ahorro considerable que les serviría bastante pues, a los contribuyentes, ¿no? Ahorrar ese dinero haría administraciones públicas más baratas y ese ahorro pues se podría destinar de dinero, ese ahorro de dinero se podría destinar a otras cosas. Ese es el objetivo, demostrar que LibreOffice es un software de productividad, es una suite de productividad lo suficientemente potente como para hacer lo mismo que se hace con una suite o con un conjunto de programas de pago, ¿no? Como puede ser el conocido Office, que es el estándar generalmente. Pues bien, esto es para demostrar que puede hacer exactamente lo mismo que Office. Y para ello vamos a hacer un curso que se organizará en diferentes temas: documentos de texto, cómo crear documentos de texto, cómo crear hojas de cálculo, presentaciones, dibujos, bases de datos, etc. Y principalmente ahora aquí nos vamos a centrar en la creación de bases de datos, con lo cual trataremos diferentes temas explicando todos los conjuntos o todos los puntos necesarios para explicar qué son bases de datos, cómo se organizan, qué son consultas, qué son formularios, cómo se trabaja con formularios, etc. Lo cual puede parecer un poco complejo al principio, pero no lo es. Es sencillamente cogerle el truco y ya está, es muy fácil. Y bueno, en principio este es el curso. Vamos a concentrarnos en la ventana principal de LibreOffice cuando nosotros arrancamos LibreOffice, que aunque tengamos aquí la versión 3, prácticamente lo que aprendamos aquí nos va a servir para la 4, para la 5, para la 10.800, para la versión que sea en el futuro, porque lo que vayas obteniendo de las versiones pasadas también te va a servir en el futuro, aunque las ventanas y la interfaz del programa cambie un poco, pero bueno, en principio sí que te va a servir. Y vamos a concentrarnos con la ventana principal de bienvenida de LibreOffice. Cuando nosotros arrancamos LibreOffice tenemos este icono, aquí, que es el icono de LibreOffice. Cuando lo pulsamos, hacemos clic en él, nos sale esta ventana de bienvenida de LibreOffice. Y para crear una base de datos, lo primero que tendríamos que hacer es hacer clic aquí o pulsar la tecla B en nuestro teclado, que vemos aquí B de base de datos, y automáticamente accederíamos a crear una base de datos. Si hacemos clic ahí, nos va a salir esta ventana. Bien, antes de liarnos con esta ventana, entendamos, ¿qué es una base de datos? Pues una base de datos es un programa que nos va a permitir introducir datos y posteriormente esos datos los vamos a tener guardados. Una vez que tenemos los datos guardados, podremos consultar esos datos, es decir, verlos para recuperar información de ellos, hacer consultas específicas sobre esos datos. Por ejemplo, si tenemos una lista enorme de direcciones y de nombres, saber de la lista qué registros, es decir, qué datos introducidos forman parte de un determinado criterio. Por ejemplo, recuperar todas las personas de una lista que son de Madrid, por ejemplo. Eso es hacer una consulta. Más adelante aprenderemos a hacer consultas anidadas, es decir, cómo se puede hacer una consulta de la consulta. Por ejemplo, yo podría querer recuperar todas las personas que sean de Madrid y una vez recuperadas todas esas personas, hacer una segunda consulta de los datos obtenidos de esa consulta y querer sacar cuáles son las personas de Madrid entre un determinado rango de edad, de 25 a 35 años de edad, por ejemplo. En fin, vamos a aprender todo ese tipo de cosas y también vamos a aprender qué son formularios. Que un formulario no es más que una especie de hoja de diseño donde tú vas poniendo una serie de campos, te la diseñas tú a tu manera y es mucho más fácil introducir datos ahí. Pero bueno, nos olvidemos de eso porque suena complejo y nos vamos a olvidar completamente porque lo mejor es verlo para entenderlo. Bien, cuando hacemos clic en el icono o el botón de base de datos que hemos visto antes, nos va a salir esta ventana, asistente para bases de datos. Seleccionar bases de datos, guardar, continuar, y ahora aquí nos pregunta aquí, ¿qué desea hacer? Crear una base de datos, abrir un archivo de bases de datos existente. Bien,
De momento os voy a enseñar qué es una base de datos, por tanto no vamos a crear ninguna base de datos, vamos a ir a una base de datos que yo ya tengo creada. Le voy a hacer clic aquí en abrir un archivo de base de datos existente. Cuando vayamos creando bases de datos, LibreOffice nos las va a recordar. Si hacemos clic aquí en el desplegable, vamos a ver las bases de datos que ya hemos ido creando últimamente. Yo me he creado 3, datos 1, datos 2 y datos 3. En este caso voy a coger esta de aquí, nueva base de datos 3, que es la última que he creado, y le voy a dar a abrir. Y automáticamente, cuando haga esto, tenemos varias opciones. Podemos, si nosotros pulsamos el botón abrir, podemos acceder al directorio en el cual nosotros tenemos guardadas nuestras bases de datos, o navegar a través de nuestro disco duro para acceder a un archivo determinado de base de datos. Yo en este caso eso no lo quiero hacer, con lo cual le voy a dar a cancelar. O bien podemos utilizar las bases de datos que hemos utilizado recientemente. Así que al abrir un archivo de base de datos existente tenemos dos opciones. Una, recuperar los que hemos usado recientemente, que LibreOffice lo va a recordar. De hecho, si ponemos el puntero del ratón encima, automáticamente nos va a salir la dirección donde hemos guardado esa base de datos. Eso es una opción para poder abrir la base de datos que hayamos creado. Otra opción es esta de aquí, pulsar el botón abrir, lo cual nos va a permitir navegar por nuestro disco duro para acceder al archivo de base de datos. El archivo de base de datos tiene la extensión .odf, base de datos ODF, es un archivo ODF. Olvidémonos de eso, que parece complejo. Así que podemos hacer eso. Y esas son las dos opciones para poder cargar un archivo. En este caso el archivo ya lo tenemos cargado, es nueva base de datos 3, aquí tenéis la ruta en amarillo abajo, la veis abajo, ya lo tenemos cargado porque hemos decidido abrir un archivo de base de datos existente y para ello hemos decidido usar un archivo de base de datos con el que hemos estado trabajando recientemente. Hacemos clic aquí en el desplegable, nos salen los archivos de base de datos con los que hemos trabajado recientemente. Yo he trabajado con estos tres, vosotros iréis creando bases de datos y ahí podréis tener diferentes archivos. Yo ya he seleccionado el último, nueva base de datos 3, que este es el último con el que he trabajado. Recordemos el botón abrir, qué función tenía, navegar por el disco duro para seleccionar un archivo de datos que pueda estar pues, en un pendrive, que pueda estar en un disco duro externo, que pueda estar en otro disco duro, en otra parte del disco duro, donde sea. Y una vez que ya hemos seleccionado el archivo, en este caso el utilizado recientemente, le damos a finalizar y automáticamente se nos va a abrir la base de datos. Bien, cuando nosotros accedemos y entramos ya en la creación de una base de datos, tenemos 4 partes principales aquí a la izquierda que nos van a servir para trabajar con bases de datos. 1, tablas, es decir, trabajar con tablas. 2, consultas. 3, formularios. Y 4, informes. Antes de entender qué es esto, porque cada punto tiene una forma de trabajo diferente y sirve para una cosa diferente. Antes de entender qué es esto, lo primero que vamos a entender es qué son tablas, cómo se crean tablas y cómo podemos trabajar con tablas. Una vez que hagamos esto, podremos pasar a entender qué son consultas, posteriormente podremos pasar a entender qué son formularios y posteriormente podremos pasar a entender qué son informes. Pero principalmente tenemos que empezar con tablas. ¿Qué son tablas y cómo se trabaja con tablas? Bien, para entender qué es una tabla, lo mejor que podríamos pensar es en una guía de teléfonos. Imaginémonos en una guía de teléfonos donde tenemos muchos nombres y apellidos y teléfonos y direcciones. Bien, pues imaginaos toda esa información organizada como si fuera una tabla. Eso es una tabla, no tiene mayor ciencia. Es así de simple. Si nosotros nos vamos a tablas, en bases de datos, hacemos clic aquí. Automáticamente, una vez que entremos en tablas, en la sección de tablas, en la creación de bases de datos, aquí vamos a tener en esta zona de aquí abajo, fijaos que esto cambia, cuando hacemos clic en tablas, aquí tenemos tablas, cuando hacemos clic en consulta, aquí tenemos consultas, cuando hacemos clic en formularios, aquí tenemos formularios, y cuando hacemos clic en informes, aquí tenemos informes. Y siempre tenemos lo mismo, crear una tabla en modo diseño o usar un asistente para crear una tabla
En consulta es lo mismo, crear una consulta en modo diseño o usar el asistente para crear una consulta. También se puede utilizar una consulta, se puede crear una consulta en modo SQL, que significa Structured Query Language, lenguaje estructurado de preguntas. Podemos crear un formulario. Cuando creamos un formulario también tenemos lo mismo, crear un formulario en modo diseño o un asistente para crear el formulario, y con informes exactamente lo mismo, crear un informe en modo diseño o usar un asistente para crear un informe. O sea, veis que la manera de trabajar con estos 4 puntos es exactamente igual. Yo ya tengo, cuando me voy a tablas, aquí ya tengo una tabla creada. Y os quiero mostrar lo que es una tabla para que entendáis qué es una tabla. Si yo hago doble clic aquí en esta tabla que tengo creada y a la cual le he puesto el nombre direcciones, si hago doble clic aquí, automáticamente nos va a salir esta ventana de aquí. Bien, esto es una tabla. Aquí yo tengo organizada y configurada esta tabla de esta manera. Nombre, apellidos, dirección, población, provincia, país, documento de identidad, número de filiación y teléfono. Esa es la organización, la estructura que yo tengo para esta tabla. Esto lo he configurado y cada campo de la tabla lo he hecho a mi manera. Es decir, yo podía haber puesto más campos o podía haber puesto menos campos, o más columnas o menos columnas en la base de datos. Podría haberlo hecho a mi manera. Podría haber puesto aquí otro teléfono, por ejemplo, teléfono número 2 o teléfono secundario. Podría haber añadido todos los campos que yo quisiera en la base de datos. Bien, de aquí tenemos que entender varias cosas. Ya que sabéis lo que es una tabla, porque esto es una tabla y lo estáis viendo, ya que entendéis y que habéis visto lo que es una tabla, ahora vamos a entender que son columnas en la tabla. Muy bien, pues nombre sería una columna, donde yo tengo introducidos determinados nombres, donde tengo introducido un conjunto de nombres. Apellidos sería otra columna dentro de la tabla. Dirección sería otra columna. Población sería otra columna. Provincia sería otra columna. País sería otra columna. Documento de identidad sería otra columna. Número de filiación sería otra columna. Y teléfono sería otra columna. Yo podría haber configurado la tabla con muchas más columnas, con diferentes títulos cada columna, en función de los datos que yo quiera introducir. Bien, esas son las columnas. ¿Qué son filas? Pues filas es esto que tenéis aquí. Esto es una fila, lo cual se corresponde a un registro de base de datos. Será en este caso el registro número 1. Es decir, don Antonio Pérez Bermúdez, con dirección en Alanis de la Sierra número 29, población Sevilla, provincia de Sevilla, país España, documento de identidad 291341113A, número de filiación 18728, cuyo teléfono es el 612912124. Esto es una fila en la base de datos y un registro de la base de datos. Aquí tenemos otra fila, la fila número 2, la 3, la 4, la 5, la 6, y así hasta llegar a la 10 vamos organizando la base de datos. Si nosotros quisiéramos introducir datos, pues automáticamente iríamos avanzando. Si nos ponemos, por ejemplo, aquí, en la primera fila, en el campo nombre, y pulsamos la tecla tabulador del teclado, vamos avanzando por la base de datos, y nos vamos desplazando hasta llegar al final, y podríamos introducir nuevos registros de bases de datos una vez que lleguemos directamente al final, o bien posicionarnos directamente al final. Ya nos pondríamos aquí y aquí podríamos introducir un nuevo registro de base de datos. Pero no vamos a tratar de momento con eso. De momento lo que quería mostraros es que es una tabla, que son columnas, que son filas y que son los registros de una base de datos. Esta base de datos tiene 10 registros y si yo añadiera datos aquí, pasaríamos al registro 11, después al 12, al 13, etc. Una vez entendido que es una tabla y que una base de datos tiene que tener una tabla para funcionar, porque si no hay tabla no hay datos, y si no hay datos no tenemos base de datos, una vez entendido esto, podemos empezar al siguiente paso. Pasar al siguiente paso, que es trabajar con tablas. Cómo diseñar tablas, cómo crear tablas y posteriormente cómo introducir datos en esas tablas. Bien, una vez que hemos hablado explicando qué es una tabla,